conche tu madre. No, eso no. Ey, suéltame la cámara. Suéltame la cámara. Suéltame la cámara. Se va a salir, salga al tiro. No hay nada. Mai Pushe, Incheta María Colipe Pingen Rukal, Incheta Tubun Lautaro Shenche. Tani Waya Lautaro Pingi. Pi Mutakapan Ftashipta Wayamu. Ni non Mutakata Yuta in Tumu Lautaro. Minlefu Ikadawa Napchike Kujinika, Nienon Muruka. Pitafamuta Niepa Nuka. Pe panta yuka fi muta melena ipan. Ke chupchike shik palen. En ese tiempo se cerraron las salitreras, pues, y llegaron en enganche ya acá a Santiago. Porque mi mamá se vino sola con nosotros. El de Manicro era del Estado. Buen colegio, buenas profesoras. Ahí tenía todo, yo creo que fue la mejor época de colegio. Porque uno tenía desde las zapatillas hasta el vestido, no esperaban que la gente anduviera en rajosa. Ahí había desayuno, a media mañana, almuerzo. Buenas profesoras, los materiales estaban. La ciudad de Santiago solamente, desde 1940 y 1952, recibió más de 250.000 emigrantes que venían del campo, la pura ciudad de Santiago. Entonces eso generó una enorme expansión de la población urbana de origen marginal, que se encontró sin casa, sin empleo, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, con esta gran emigración campo-ciudad, se produjo el acceso al gobierno de bloques políticos de centro-izquierda. Se enfatizó la educación estatal gratuita, en un sentido de una educación laica, no religiosa, pluralista, gratuita, modernizante, que abría camino justamente al ascenso social, porque al mismo tiempo eso estaba inserta en grandes programas de desarrollo económico, que permitió que grandes masas de gente entráramos, me cuento yo entre ellos, a este sistema educacional y poder estudiar los años que uno quisiera sin pagar nada. Lo más importante es que la Universidad de Chile no se pagaba. El alumno que salía de cuarto medio podía entrar a la universidad. Era un Estado que pretendía ser docente y que todo eso terminó con el golpe. En los años 60
se financia un proyecto de la Fundación Ford con la Facultad de Economía de la Universidad Católica para formar gente en la Universidad de Chicago. Y paralelamente a eso, en un cierto momento, se produce la toma de la Universidad Católica por los estudiantes, por la Federación de Estudiantes de la Universidad, y ahí se inicia el proceso de reforma. Pero quedó este enclave, no tradicional, sino moderno, de la Facultad de Economía, que había sido muy contraria al movimiento de reforma, que se opuso siempre a Fernando Castillo, y que lideraba el decano de aquella época, Sergio de Castro, que posteriormente será ministro de Hacienda del gobierno militar. Este era una corriente que aparecía como un grupo puramente académico y se adscriben enteramente a las ideas de la escuela de Chicago. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos. Los militares toman el poder, pero sin un proyecto claro de qué hacer, salvo eliminar la democracia, eliminar los partidos políticos y sobre todo eliminar a Allende y a los partidarios del gobierno de Allende. No estaba definida una clara orientación económica. El almirante Merino decía que él estaba a cargo de la economía porque había estudiado economía en la Enciclopedia Británica. Esto es textual. Al cabo de un año, entonces, se produce una enorme crisis económica y ese es el momento en que se decide aplicar un tratamiento de shock. Se entregan enteramente a los Chicago Boys, que ofrecían un programa fundamentalmente de privatizaciones, desregulaciones, antinacional, antiestatal. Instalan un modelo cuyo eje central es entregarle al mercado toda la hegemonía de la actividad económica, cuyo principio básico es la desigualdad social. Pinochet desindustrializó el país, por tanto el capitalismo tuvo que acumular capital y ganancia, ya no en la industria sino en el comercio. Entonces por eso que mercantilizó la salud y la educación. Y por eso la educación dejó de ser gratuita y la salud dejó de ser gratuita. Y dictan una ley que llega a la Universidad de Chile y se llama Ley General de Universidades. Y de acuerdo a eso se permite la creación de universidades privadas y la Universidad de Chile se reduce a Santiago y una que otra sede. Y las sedes desde Arica a Punta Arenas pasan a ser universidades locales y se pierde esa columna que es la Universidad de Chile y decae el funcionamiento académico. Y aquí empieza el autofinanciamiento. Se separó de la Universidad de Chile las carreras de educación y se creó una nueva universidad, la UNCE. Junto con eso desaparece el arancel diferenciado que todavía más o menos existía y se empieza a cobrar derechamente. Se dan cuenta que hay gente que puede ganar mucha plata a costa de la mayoría que casi no tiene. Entonces, por un lado, lo subvenciona el Estado y por otro lado, los pobres pagan. Proliferan los institutos superiores, de cuanta tontera existe, inventan carreras. Hubo una época en los años 80 cuando se produce la municipalización de la educación en que bastaba tener dos cimientos para que el Estado le diera el decreto cooperador de la función educativa del Estado. Y ahí eso fue el germen ya de transformar la educación competitiva y además en un buen negocio, a tal extremo que hoy día se han creado verdaderos grupos económicos, monopolizados incluso, que administran 30, 40 colegios y que han hecho de esto una fuente muy lucrativa, un muy buen negocio. Ellos tienen inmobiliaria, tienen, ¿no es cierto?, restaurante y tienen además, ¿no es cierto?, escuela.
Es como si la escuela fuese un producto más donde ellos pudiesen rentar. El tsunami es de origen japonés, ¿no sabían ustedes o no? No. Es a gran velocidad. A partir de el sistema había generado una fórmula para destruir la educación pública, que era no solo la expansión de la educación privada a través de este sistema de sostenedores con fines de lucro, sino la destrucción a través del proceso de municipalización, que significaba que desaparecía poco a poco la educación pública. La Concertación tiene una responsabilidad histórica y política gigantesca, en el sentido de que ella en el fondo legitimó el sistema político de 1980 que dejó Pinochet. O sea, legitimó la obra de la dictadura al aceptar la Constitución del 80. Legitimó el sistema mercantilizado de educación y de salud al aceptar eso mismo. O sea, en el fondo, la Concertación, más que democratizar la dictadura, lo que hizo fue darle continuidad pseudo-democrática, legal, constitucionalista a la dictadura. La Constitución chilena fue instaurada en un plebiscito, discutible en cuanto a la forma en que fue convocado, discutible probablemente en cuanto a la forma en que fue computado. Yo no conozco ese aspecto, pero es cierto que está esa debilidad original. Pero la Constitución chilena ha sido objeto de más de 20 modificaciones. Y la Constitución lleva hoy día la firma de don Ricardo Lagos Escobar. Si uno mira, por ejemplo, lo que era la desigualdad cuando termina la dictadura de Pinochet, era 140 veces el ingreso del 5% más rico versus el 5% más pobre. 140 veces. Cuando termina la dictadura de Lagos, esa dictadura prepotente, soberbia, sube a 220 veces. 220 veces. Y hoy día, con la dictadura especulativa y financiera de Piñera, es 830 veces. Lux, Mate, Angelini, Piñera, Polman, están en la banca, en la AFP, en la ISAPRE, en la minería, en la pesca, en la forestal, que son los dueños de Chile. 0,1%, no es un 1%. Chile es un país muy rico, un país rico con mucha gente pobre. Somos el país con mayor reserva de cobre. Tenemos litio, tenemos recursos forestales, pesqueros, mineros. Es un país con mucha riqueza. Este país podría tener resuelto todos sus problemas de salud, de educación, de vivienda, de previsión social. Los podría tener todos resueltos y no tiene ninguno resuelto. Cuando aparece un atisbo del descontento de la sociedad civil, no es de los ciudadanos en los malls consumiendo o viendo reality show, es del movimiento estudiantil pingüino, que es un movimiento claramente político, pero que es político distante de la política institucional. Para que el secundario cambie, no puede ser, chiquillos, tenemos que seguir en pie, tenemos el apoyo de los universitarios, tenemos el apoyo de los trabajadores, tenemos el apoyo de los...
movimiento de los pingüinos lo que hace, a mi juicio, es hacer una crítica radical al modelo educacional en los dos aspectos que los proyectos de leyes que salieron como resultado de esta movilización no consideraron. El final lucro, se mantuvo el lucro, y el fortalecimiento de la educación pública, terminando con la municipalización. No se hizo eso, quedaron como leyes aparte, que cuando se mandaron eran de muy escasa calidad y no funcionaron. Y es por eso que en el día de hoy, con la presencia de cada uno de ustedes, presentamos ante el país y enviamos al Parlamento la nueva Ley General de Educación. Muchas gracias. La concertación lo que hizo en definitiva fue secuestrar un poco la demanda de los chiquillos. El Consejo Asesor para la Educación que instauró Michelle Bachelet, eso fue lo que dijo, ¿no? Si ustedes están representados, están representados los estudiantes, están representados los secundarios, los universitarios, están representados los profesores. Pero a poco andar, los chiquillos se dieron cuenta que el que tenía más peso político dentro de la mesa eran los políticos, eran los sostenedores, etcétera. Y ellos se retiraron de la mesa. En el año 2006, en nuestra propia cara nos dimos cuenta que la clase política y los partidos políticos tradicionales pactan una ley general de educación entre cuatro paredes y a espaldas del movimiento social, a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de una democracia en el fondo. Yo creo que un actor político, cuando está en la responsabilidad del gobierno, tiene una demanda social y no puede avanzar 100, puede avanzar 80 o 20, es totalmente legítimo que avance lo que puede avanzar. El problema es qué haces tú con lo que no pudiste avanzar. Y ahí es donde yo creo que está el déficit de la concertación en esa época. Que en lugar de decir, mire, aquí pudimos hacer 20, pero nuestro propósito es 100, y ese 80 que queda lo vamos a trabajar y va a ser nuestro programa en el próximo gobierno, y aquí no nos damos por satisfechos. En lugar de eso, se presentó ese avance como un gran triunfo, se levantaron las manos, como todo el mundo recuerda, dio la impresión de que se terminaba el debate educacional. Y yo creo que eso es un profundo error. ¡Señora colegio! ¡Que apoye el lucro! ¡No mienta, señora ministra! ¡Que apoye el lucro de la educación! En Valparaíso concretamente nosotros palpamos y vemos la crisis constante a nivel social y también de la educación. Yo mismo soy de una familia que no habíamos podido entrar a la universidad, yo soy el primero de la familia en poder entrar, y después uno se genera una expectativa muy grande, tu familia también, pero cuando uno está al interior de la universidad se da cuenta de que esto es simplemente el juego del mercado. Que el costo de la educación recae particularmente en la familia. ¿Ya? Esto no solamente en la educación superior, donde se financia en un 80%, sino que en el conjunto del sistema. El momento en que tenemos municipalidades recibiendo los fondos del Estado y que el Estado se desligue de lo que pasa en la administración de los colegios. En las comunas más periféricas hay muchos liceos municipales, muchos técnicos profesionales, como los compañeros demandan de que no quieren seguir siendo mano de obra barata. Los sectores más populares de todo Chile, en realidad, están en la educación técnica profesional. Mira, las platas no sé dónde se invierten. Hay un amasamiento de plata ahí tan grande. El colegio se está cayendo a pedazos, es el ejemplo más claro. Y el dueño de las corporaciones, los establecimientos, llega con un Mercedes, ¿cachai? Del año encima, con un auto tan increíble, bien vestido. Entonces, las platas, hay una duda bien grande de las platas, para dónde van y quiénes las trabajan, ese tipo de dinero. El ideal sería que todos tuviéramos acceso a los mismos bienes, pero eso no ocurre en la vida real. Día Yalena. Entonces los que tienen menos medios se van a la municipalizada, donde hay algunos aportes de los núcleos familiares, pero no son muy altos. Luego está la subvencionada pagada, particular subvencionada, donde se suele aplicar el esquema de aportes adicionales de la familia, financiamiento compartido. Y por último está la particular pagada arriba, que es la más cara y que está circunscrita a los ingresos más altos. Pero esas son maneras de aplicar la libertad de enseñanza. Y la primera pregunta que viene para todos es ¿por qué la educación es tan cara? ¿Por qué es tan privativa para muchos sectores de la sociedad? Es porque existe el lucro.
el aporte que hace el Estado a la educación, que ya es poco, digamos, que ya es insuficiente, que ya es de muy mala calidad, una parte significativa e importante, se destina al lucro, no a crear infraestructura, no a comprar libros, no a pagar profesores, no, se destina al lucro. Se retira como un ingreso individual de los dueños de colegios y de universidades. Bueno, yo provengo de La Pintana, una comuna periférica popular de la zona sur de Santiago. Por circunstancias de la vida, responsabilidades, tuve que Trabajé durante 4 años en distintos lugares. Estuve en Lanchile, en un supermercado, trabajé en la micro vendiendo helado. Se me dieron las facilidades de poder estudiar. Y di la prueba de la PSU y me fui a Valparaíso. Estuve en la Católica de Valparaíso, en la Pontificia Católica Universidad de Valparaíso, en la Casa Central. Estudié biología 2 años. Participé del centro de estudiantes de esa carrera. Por una serie de situaciones económicas también pues, terminé comiendo pan con mortadela en la plaza con un capo. Llegué casi desnutrido acá a Santiago por un tema obvio, un tema de no poder sostener mi estadía allá. Y me metí a la UTEM a estudiar otra carrera vinculada al área social. Vamos a hacer un poquito del ritmo, no la música, del ritmo que tiene secuestrada nuestra capacidad cultural, a nuestra juventud. Atrévete, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndele, sácale chispa a tu mente. Préndete el fuego como en septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. El ensañamiento que ha tenido la clase dominante durante toda la historia de nuestro país siempre ha excluido de la formación de un sistema de educación igualitario para todos. Y hoy no es la excepción. La educación se mide por el dinero, el tamaño de la billetera que tiene la familia. Nosotros no lo entendemos así y por eso existe una contraposición radical de visiones de cómo entender la educación y ese es el cimiento del actual conflicto. Del pueblo mapuche, vos cachai, encapuchao, guillatón en el nombre de Alex Lemon. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Una educación de calidad es la madre de todas las batallas. Y esta batalla no podemos seguir postergándola, ni mucho menos perderla. Esta reforma es el más grande desafío y misión de nuestro gobierno. Apunta al corazón de lo que todo padre y madre quiere para sus hijos. Una educación de calidad como la que da un buen colegio particular pagado, que les abra las puertas de las oportunidades y el futuro, que les permita desarrollar todos los talentos que Dios les dio, ser buenas personas y alcanzar una vida más plena y más feliz. El movimiento estudiantil históricamente había sido gremial. En el año 2010 nosotros tuvimos un proceso de acercamiento con otras fuerzas políticas, ya que la coyuntura nos dio a nosotros como estudiantes universitarios la posibilidad de poder compartir un momento histórico que fue el Bicentenario. Nosotros estuvimos cuando estuvo la huelga de los mapuches, estuvimos cumpliendo 200 años, pero con una contradicción tremenda que es que los habitantes previos de este país estaban en una huelga de hambre porque son prisioneros políticos y se veía venir un proceso de acumulación de descontento social
por el hecho de que el presidente Piñera y lo que él representa, representa a la derecha dura, representa a una derecha que históricamente no había vuelto al poder después de la vuelta a la supuesta democracia. Un gobierno de derecha que haya dicho que iba a hacer una reforma a la educación superior. Eso sin duda gatilla de alguna manera una unidad en nuestro sector estudiantil al decir, oye, en realidad el gobierno, si ya está mal el sistema, ya está en crisis, quiere impulsar un sistema que puede privatizar aún más esto, y eso nos hace dejar de ver nuestras diferencias y actuar en unidad. Los estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron por primera vez de manera conjunta. Fuimos entablando ciertos lazos con ciertas universidades. Vimos que, por ejemplo, universidades como la UTM o la Universidad de Valparaíso Santiago tenían posturas bastante similares a las que teníamos nosotros. Por lo tanto, así fue como fuimos desarrollando alianzas estratégicas que nos han ayudado a poder sostener la movilización desde nuestro sector. Con toda la fuerza, no podemos transar este movimiento que hemos parado a pulso y sin los partidos políticos, compañeros. Hoy luchamos por la estatización, no nos sentemos a negociar. La BIN no es un interlocutor válido, cabro. Adelante con toda la fuerza. Y también el hecho de que esta sea la misma generación de estudiantes que en 2006 estuvieron en la Revolución Pingüina y hoy día la mayoría o muchos están en la educación superior o desertando de la educación superior o endeudados con la educación superior, claramente le dan fuerza porque le añade una cuota de experiencia importante al movimiento estudiantil, a las bases estudiantiles que antes no tenían. Entonces, nosotros como universitarios empezamos a plantear desde las universidades regionales y las universidades más precarizadas que nosotros hemos denominado que era el momento de poder plantear una gran explosión social. Inventamos un sitio web que se llama reformaeducacional.cl específicamente para convocar una gran marcha. Hoy en Chile el sistema de educación superior está en crisis debido a la desigualdad de oportunidades y al endeudamiento familiar. El gran problema es que de todo el dinero que se gasta en educación superior, solo el 15% lo pone el Estado y más del 80% lo ponen las familias, mientras que en países desarrollados esto es al revés. Este problema es asumido por los estudiantes y sus familias, que deben endeudarse a largo plazo para financiar los aranceles ubicados entre los más caros del mundo, saliendo beneficiados los bancos y muchas instituciones que lucran con esta deuda. ¿Y tú, seguirás indiferente? Porque no hay futuro sin educación pública y de calidad. Porque la educación no es un problema estudiantil, es un problema de todos. Movilízate este 12 de mayo por la recuperación de la educación pública. Y yo creo que el mérito fue simplificar el mensaje. 3 ideas. Desigualdad en el acceso, endeudamiento y estafa. La convocatoria realmente ha sido exitosa, nosotros no esperábamos 15.000 personas, pero han llegado más de 25.000, o sea que hoy día hay miles de personas, de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores, funcionarios, académicos, que se están manifestando por esto. O sea, esta crisis es real, la evidenciamos todos, no solamente los estudiantes de las instituciones tradicionales, sino que también de las privadas, los secundarios, los profesores. O sea, aquí hay una realidad que nadie puede negar y nadie puede querer pretender ocultarla. Fue importante la movilización del 12 de mayo en la medida que nos dio la fortaleza a nosotros decir, oye, efectivamente esto es algo justo, salió mucha gente en ese momento a las calles y también recibimos apoyos que no esperábamos recibir, o sea, los rectores se comprometieron también con esa lucha que se estaba dando en ese momento, los otros gremios sociales también se comprometieron y empezó a salir la gente y se empezó a motivar, se generó un cuadro importante.
Ahí nosotros comprendimos los dirigentes a nivel nacional que era importante dar un paso más. Y por eso nosotros desde ahí dimos un pequeño salto que fue exigir al gobierno un pronunciamiento explícito en relación al discurso que se iba a dar el 21 de mayo. Lo habíamos señalado, si nosotros pusimos el plazo el 21 de mayo para tener una respuesta, y si no, esto se iba a radicalizar ya, pero por una cuestión, no porque nosotros lo convocáramos así, sino que porque el descontento ya era tal y el nivel de desesperanza de la gente era tal que no había otro camino. En estos precisos momentos, el presidente Sebastián Piñera está llegando al Congreso Nacional, desde donde dará la cuenta pública anual de lo que ha sido su gobierno hasta hoy. Avanzaremos en un nuevo trato. Un nuevo trato con las universidades del Estado. Y todos quedamos mal con ese pronunciamiento, o sea, no solamente los estudiantes, sino que también los profesores, que no hubo nada respecto a la educación básica y media en ese momento. En todo Chile, el pueblo comienza a levantarse con nueva fuerza, con nueva energía, para impedir que el proyecto ultra neoliberal capitalista, tanto de la concertación como de la guerra, se imponga. Si hoy día la autoridad del gobierno insiste en no querer escucharnos, nosotros nos vamos a seguir movilizando, vamos a seguir construyendo un movimiento social amplio, convergente, que dispute de una vez por todas el poder en este país, que consagre una democracia realmente participativa. De alguna forma nosotros advertimos que después del 21 de mayo, si no había una respuesta concreta a esto, iba a empezar a tomar ese carácter. Y empieza a poco, todos nos decíamos, ya, pero ¿qué significa radicalizar? Decíamos, tomarse los liceos, tomarse las universidades, salir a hacer barricadas, etcétera, o radicalizar más la postura, generar mayor transversalidad en la demanda y sumar a los trabajadores. Entonces, esa discusión quedó ahí como desarrollándose, pero en el momento que se iba desarrollando, los compañeros en regiones ya estaban todos como ya a la toma y empezaron a desarrollarse las tomas. Tomamos al tiro las facultades, a las 2 semanas se empezaron a sumar. Y en el transcurso de un mes, nosotros llegamos por primera vez en la universidad a tener el 100%, o sea, desde el año 70 creo, 69, tener toda la universidad paralizada. Se generó ahí una red de articulación que fue grande. En Playa Ancha, la Universidad de Playa Ancha con la Universidad del Paraíso, acá en el centro, las sedes de la Universidad del Paraíso con la Universidad Católica y así. Y ahí con los 1000 alumnos que habíamos dentro del establecimiento, en la asamblea que se hizo en el patio, caminamos hasta la puerta, encadenamos la puerta y le pedimos
por micrófono a los profesores, a la directora, que por favor se retirara del establecimiento porque estaba tomado. ¡Educación sin lucro por nuestro futuro! Toma. Y después se iban sumando y uno no se imaginaba que recién estaba empezando esto. Yo en ese momento ya cada semana a semana yo pensaba que esto era como la semana donde se tenía que decidir todo. Y ahí, claro, empieza todo ese proceso donde además facilita tener los espacios, ya por el paro, por las tomas, de mayor discusión, elaboración y de confluencia con otros actores. 21, 22, 23, 24... Ya la federación no es solamente la que informa, y no es la que baja la información, sino que es la que es parte de la construcción de la información. Y quien daba la información eran las facultades. Y nosotros íbamos a los Confech, por ejemplo, con estudiantes de las facultades, íbamos rotando. O sea, universidad que estaba en toma, como que el premio era que eligiera a un representante para que fuera con nosotros a los Confech. Entonces después el informe del Confech no lo daba yo, lo daba el estudiante. O sea, nosotros solamente la toma iba a ser la ocupación de espacios, sino que también íbamos a trabajar en pos de la movilización. Nos vimos en la necesidad de levantar nuestra voz, de alzar nuestras legítimas formas de presión que son criticadas por todos los gobiernos claramente porque apuntan hacia la desestabilización del sistema y el status quo. El camino de la toma, el camino de la violencia y el camino de que un grupo chico no deja entrar a los demás e impide las clases, ese camino no va con nosotros. Nosotros siempre hemos analizado la política del gobierno de una sola manera. Y creo que hay una palabra bastante fuerte para deliberarlo y me parece que es hipocresía. Claramente no van a querer terminar con esta problemática de la educación porque ellos son los mismos dueños de los colegios. ¿Ya? Si analizamos nos vamos a dar cuenta que gran parte de los ministros que existen hoy en el gabinete de Sebastián Piñera son dueños o al menos vinculados a empresas que tienen que ver con bienes públicos como educación, transporte y salud. ¿Usted cómo recuperó la inversión de la Universidad del Desarrollo? No en la universidad. La inversión es una sociedad inmobiliaria que construyó edificios. Y evidentemente, cuando yo me desprendí de esa participación, me salí de ahí. Y ya no tengo nada que ver. Y vendió sus acciones. Efectivamente. Ya. Pero no de la universidad. La universidad la inmobiliaria es una fundación sin fines de lucro. Pero una inmobiliaria que le arrendaba a la universidad. Efectivamente, a precios de mercado. ¿Y quién le puso el precio de mercado de salida? ¿En cuánto puso usted? ¿Cuánto recuperó? Los precios de mercado son precios de mercado. Es que no demos en situaciones particulares formativas. Porque aquí estamos hablando de un tema... Sí, no estamos hablando del ministro de Educación. Los compañeros del USACH también están saliendo. El rector Solesi también va a marchar con nosotros. Llamamos a toda la comunidad nacional porque este es el primer paso de la privatización de nuestras universidades, sobre todo del Estado. Van a venir después las regionales y nosotros vamos a denunciarlo porque esto puede centrar un precedente para el futuro de la educación chilena. Este movimiento crece, este movimiento pone sobre la calle una demanda que es transversal, que es la recuperación de nuestra educación pública, porque la educación en Chile tiene que ser un derecho social, tiene que ser un derecho universal, y eso lo tienen que entender las autoridades de gobierno. Camila, Giorgio, juntémonos, sentémonos aquí en el Ministerio de Educación. Trabajando aquí vamos a avanzar mucho más que en la calle. El tiempo, las manifestaciones, está bien, pero ya pasó. ¿Cree que con diálogo
se soluciona la crisis de la educación superior. Cree que con diálogo y poniendo sobre la mesa sus medidas que son instrumentales, que vienen a profundizar el modelo neoliberal y privatizador, van a ser solución para los problemas que nosotros estamos planteando. Yo no iría a la discusión ideológica, porque ideología hay para todo. Que el diálogo que requiere la educación superior en Chile y el país es un diálogo que plantea sobre la mesa la recuperación de la educación pública, democrática, autónoma, pluralista y con financiamiento del Estado. No podemos permitir hoy día que se siga con la lógica del autofinanciamiento, con el endeudamiento de miles de familias y con la desregulación por parte del Estado hacia las instituciones privadas. Así que el llamado a seguir movilizándose, a poner sobre la mesa lo que hay que discutir para una reforma en la educación superior. Muchas gracias, compañeros. Nos fuimos a paro interno el día jueves y empezamos con el siguiente cronograma. Todos los días de 8 a 8 y media damos la tabla del día. De 8 y media a 11 nos juntábamos por curso en los patios. Cada curso se juntaba y analizaba la LG. Era muy bonita al comienzo. Da definiciones de igualdad de condiciones, pero después, cuando se iba internalizando en el tema, se contradecía completamente. Entonces nosotros nos dijimos, el problema estará de verdad en el LG, y empezamos a analizar la Constitución. Y en ese preciso momento nos dimos cuenta de que el problema no estaba en la LG por el tema de la Constitución, porque en el título 3, artículo 19, numeral 10 y 11, a grandes rasgos lo que dicen es que la educación es responsabilidad de los padres y el Estado solamente cumple un rol subvencionador. O sea, que el Estado no asegura educación al estudiante. Y nos dimos cuenta de que la Ley General de Educación se adapta a la Constitución. Por lo tanto, si no cambiamos la Constitución, no vamos a cambiar nunca nada. Una consistencia enorme. Es decir, a mí desde el principio me llamó la atención que los estudiantes secundarios fueran los primeros en advertir de que los cambios educacionales solo serían posibles con una nueva constitución y con un régimen democrático de verdad. En los secundarios apelamos a la estatización de la educación, no a la demunicipalización, como siempre se ha nombrado, la demunicipalización sin privatización, lo cual te abre una gama muy grande de educación. Entonces nosotros, estatización, que el Estado sea el rol garante de la educación chilena, porque la misma demunicipalización te puede llevar a manos de corporaciones. De los secundarios instauraron la renacionalización de los recursos naturales, ¿ya? La reforma tributaria, cambios constitucionales, que nosotros no la habíamos instalado como universitarios, porque hicimos ya de a poquito, y de ahí vamos peleando por cuestiones más grandes, pero partamos como por lo que duele en la guata o en el bolsillo. Y eso fue muy positivo y eso permitió ver que esta cuestión tenía que ver más con como decía anteriormente, una reforma desde la raíz, pero de carácter sistémico, no solamente viendo cómo recuperar la educación pública, sino que qué pasa con todo el resto del sistema. Este modelo de educación no hay que administrarlo. El modelo de educación que tenemos hoy hay que cambiarlo. Hay que botarlo abajo y levantarlo de nuevo. Los secundarios, algunos sectores incluso del CONFECH, empujaron estas demandas que tenían que ver con derechamente hablar de educación gratuita. Lo que hay de fondo y por lo que hemos luchado es que al final entremos a una demanda súper política. Educación pública, gratuita, de excelencia, democrática, sin lucro y al servicio del pueblo.
tiraban por recorridos más bien alternativos, sin darnos la calle principal, pero una vez que pasamos por la Alameda eran enormes cantidades de personas, todas de distintos establecimientos, de colegios, de universidades privadas, de centros de formación técnica, de las universidades tradicionales, profesores. De ser protagonistas todos de una movilización que en Valparaíso sacó ese día, yo me acuerdo, casi 70.000 personas acá en Valparaíso. Imagínate lo que es ver eso, tener la capacidad de convocar no solo a los estudiantes, de convocar a la gente que bajaba de los cerros con su hijo, ver a los profesores, marchar en conjunto con sus alumnos. Cuando estábamos en las calles, por ejemplo, con los compañeros, recuerdo, decían, chuta, así, estábamos como, ¿qué chucha es esto? Así, de verdad, porque no logramos asimilar y comprender el por qué tanta gente en las calles. O sea, ¿qué pasó en Chile? De que hizo surgir este nivel de convocatoria y de diversidad de actores. Un proceso de empoderamiento, un proceso de reencanto con la movilización social, porque yo recuerdo antes cuando se hacían las movilizaciones a la antigua, o sea, hace 5 años se marchaba con los mismos gritos de los 80, con las mismas banderas, los mismos ceños fruncidos, enojados no sé por qué, y ahora no, pues ahora es la cultura la que aflora, es la alegría, es el descontento, pero también entendiendo que tiene que ver con un proceso de encantar a los desencantados, que somos todos, la mayoría. Vivir la libertad, o sea, esta Alameda libre, esta Alameda donde pasan los hombres y mujeres libres, que decía Salvador Allende. Entonces esa acumulación de la diversidad expresada en un movimiento social y político, cultural, identitario para este siglo XXI. Queridos compatriotas, esta noche quiero hablarles a las familias chilenas de la educación y el futuro de nuestros niños y jóvenes. En las últimas semanas hemos visto marchar y manifestarse a muchos escolares y universitarios por una mejor educación. Los hemos escuchado con mucha atención. Por esta razón, propongo hoy a todas las chilenas y chilenos un gran acuerdo nacional por la educación. El acuerdo gane. Planteamos la creación de un fondo para la educación, FE. En palabras simples, más becas y créditos más económicos. Gran acuerdo sin los estudiantes. Oye, pero gran acuerdo nacional por la educación, pero el acuerdo con quién fue, po? Porque se llamaba gran acuerdo, pero acuerdo con quién. Entre Lavín y Piñera era el acuerdo, entonces. Con una cara de póker impresionante, comunicándole al país que esto era el cambio que Chile necesitaba. Lo más duro fue para los secundarios, para los profesores, porque no había nada para la educación básica y media. Definitivamente el GANE no está direccionado a la educación secundaria. El gobierno no puede seguir aplicando la misma receta, la misma política privatizadora, cuando es esa la que ha traído todas estas consecuencias al sistema educativo chileno. Beca, rebaja de crédito, subsidio a la demanda, el lucro abordado de manera muy tibia, o sea, solamente hacer valer ley porque no les queda otra, pero en el resto del sistema nos hacían cargo.
con unas siglas que representan su misma forma de entender la educación a través de la ganancia, a través del lucro. Abriremos un debate amplio, profundo, para analizar la posibilidad de distinguir entre las universidades privadas, las sin y con fines de lucro. De acordarse la existencia de estas últimas, ellas deberán pagar impuestos por sus utilidades, los que destinaremos íntegramente al financiamiento de más becas y más préstamos para los alumnos más vulnerables. En las universidades, por ejemplo, por lo menos hay 1.500 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, que son lucros. Entonces, todo el sistema de financiamiento de la educación superior está basado fundamentalmente en un nicho de negocio. Es nada más que un nicho de negocio. Uno se pregunta, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué se hace esto? ¿Es para educar? Si fuera para educar, entonces este millón de estudiantes debería asegurarse que terminara. Pero no es para eso. Si les preocupara tanto la educación, la calidad de la educación y que se estudiaran todos, se preocuparían y harían políticas para que todos terminaran. Pero no es así. Entonces, tú te das cuenta cómo está armado este negocio, ¿no? Crédito para que los estudiantes lo reciban, se endeuden, paguen los aranceles a universidades, que hacen grandes negocios, grandes ganancias, y intereses que pagan a la banca, que les hacen grandes utilidades. ¿Quién gana con esto? ¿Quién gana? Si no provocan, la gente no le hace nada. Retírense del lugar. Déjense de lanzar lacrimógena. ¿Cuánto cuesta una vez? Para todos los chilenos. Pero bien, Tania. Me he dado cuenta que el lucro es malo, así que todos luchamos, villanos y superhéroes, por una educación de calidad y fin al lucro. ¿Tiene ganas de dejar la cartera? ¿Le gustaría un bolso, un Louis Vuitton? Oye, vemos ahí el ministro muy sonriente. No sabemos de qué se ríe, pero no sabemos. Su Excelencia, el Presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique, acompañado del Ministro de Interior, señor Rodrigo Hinspeter Kirchner. He resuelto hacer cambios en el gabinete. ¿Juráis o prometéis ejercer
el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro, presidente. Creo que en educación hicimos un gran trabajo y se abren las puertas para un gran acuerdo nacional en educación. Le deseo al ministro Felipe Bulnes lo mejor. Estoy seguro que le va a ir muy bien. Joaquín Lavín fue el artífice de la arquitectura de la reforma en materia educacional. Viene una segunda etapa, una etapa de implementación. Respecto al conflicto, yo creo que los estudiantes, los distintos movimientos han hecho sentir su voz. Estamos claros de las inquietudes que ellos tienen. Creo que ya viene el momento de deponer los paros, de iniciar el diálogo y sobre todo empezar a construir. Eso es realmente lo que va a permitir acercarnos a las soluciones y en eso siempre van a contar con toda mi disposición porque creo que los desafíos son demasiado urgentes y no podemos perder un día más en esto. Por un cambio de gabinete nosotros no vamos a resolver de poner las tomas porque eso no significa que haya un cambio en la política de Estado como lo señalábamos anteriormente. Obviamente que esto de alguna manera cumple con lo que nosotros habíamos anunciado de que el ministro no era un interlocutor válido, entonces ahora cambia el panorama, pero nada asegura de que el actual ministro va a atender de manera prioritaria a las demandas del mundo social. En el caso de que exista la voluntad política por hacerlo, nosotros podemos tener un acercamiento si es que tenemos la invitación formal, que hasta el momento no la tenemos. Sabíamos que había traído Endesa Chile y que era abogado de grandes multinacionales españolas, por sobre todo. Es un negociador profesional y en ese sentido nosotros no tuvimos mucho que hacer con él en términos de sumar, sino que fue siempre una confrontación que no dio mucho fruto. Para un acuerdo. Perfecto. Momento, chiquillo. Solo decir que nosotros valoramos la respuesta en el tiempo estipulado, pero este documento que se nos ha entregado por parte del ministro lo vamos a bajar a las asambleas locales, regionales y posteriormente a las organizaciones nacionales para tener una postura con todos los actores juntos. Ya nosotros, el pronunciamiento que realizaremos de aquí seguramente al viernes va a ser con los secundarios, los universitarios, los profesores y todos los actores de la educación para tener una respuesta conjunta de carácter nacional. Por tanto, nos vamos a remitir solamente a este pronunciamiento, no más en detalle, un documento que se tiene que revisar, se tiene que discutir por todos los estudiantes, profesores y trabajadores a lo largo de Chile. Nosotros les hemos señalado en primer lugar que como gobierno, cuestión que hemos consignado con anterioridad, valoramos la movilización pacífica, las movilizaciones pacíficas que ellos han hecho en cuanto han puesto arriba del tapete como una prioridad de la sociedad el avanzar rápidamente en materias educacionales que no estaban siendo abordadas por la clase política con la intensidad que se justifica. Entramos a la reunión con Hinspeter junto con el Colegio de Profesores y la Confet. Y ahí fue cuando Hinspeter, el ministro del Interior, nos pide que depongamos la movilización. Yo creo que ahí fue cuando nos pusimos más duros y dijimos, no, nosotros vamos a convocar en la mañana, universitarios convocan en la noche. Y ahí cuando Hinspeter le cambió totalmente la cara de amigable y nos dice, ustedes saben de que si marchan sin permiso, nosotros no los vamos a dejar pasar para la Alameda. Que Plaza Italia no se van a poder reunir ahí porque Plaza Italia va a estar cercado. Lo que a mí más me llamó la atención fue la desesperación de un ministro de Estado pidiéndonos a nosotros, chiquillos, si no bajan la movilización nosotros vamos a tener que reprimirlo. Entonces, al día siguiente hicimos lo que dijimos, llamamos a concentrarnos porque sabíamos que teníamos bajo el amparo del fondo constitucional el poder reunirnos libremente en un espacio público y esperar la señal del Ministerio del Interior a través de la Intendencia. Y llegamos a Plaza Italia en la mañana
prácticamente o de facto parecía un estado de sitio. No está autorizada la marcha por la Alameda. Pero la vereda no está autorizada es de todos ni los por chilenos. la vereda ni por nada, es una marcha. No? Pero circular por la vereda, señor. Es una marcha, no. Está impedido el libre el tránsito y tengo no el se dio derecho, autorización. el derecho, No, autorización para marchar por la vereda. Oiga, No por se favor, dio autorización oiga, para marchar por favor, no me empuje. No lo estoy empujando, no se dio autorización para marchar por la vereda. No lo he empujado, nadie lo ha revolcado. Dime qué estamos haciendo. Oye, no estamos haciendo nada. ¿Por qué se lo llevan? No tenemos nada más que música. Mira, esta weá no dispara. No llene con ustedes. No puedo caminar libre por la calle. Derecho, simplemente expresando su derecho. Señor, yo estoy Por favor, trabajando. déjenos trabajar. Tengo derecho. Déjenos trabajar Bueno, nosotros. No y puede estar usted en la también tiene que calzada. facilitar. Yo soy un periodista y tengo derecho a trabajar. Está el tránsito habilitado. El tránsito está habilitado. ¡Me botó! ¡Él me empujó! ¡Este carabinero me empujó! ¡Me botó él! ¡Empújelo él! ¡Agarremos! ¡La educación de Sí, sí, lo que le van a llegar son piedras. No, palo, que usted está tranquilo. Los adultos. ¿Y qué tiene que son adultos? Igual pueden hacer cualquier cosa. Ustedes saben que van para allá. Ustedes saben que van para allá. Voy al dentista, voy al dentista. Por favor, En la vía reprimiendo, güey. Podrían ser sus hijos, güey. No están peleando por plata, están peleando por educación sin lucro, weón, que va a servir a tu hijo, a tu nieto, a todo. Si su hijo estudiara medicina, ¿tiene 300 lucas mensuales para pagarla? ¿Tiene 500 lucas mensuales para pagar si no estudia medicina? ¡Presidente! ¡Que dé la cara! Díganle a su presidente que haga algo por este país, que le están pidiendo todos, todo el mundo le está pidiendo que haga algo. ¡Deje de engañar! Deje de mentir, porque lo único que hace es mentir. Mentiras, promesas que jamás van a cumplir. Eso es lo que hacen ustedes. Dejen de blindarlo. Dejen de blindarlo, porque eso es lo que están haciendo. Blindarse con fuerzas que debe protegernos a nosotros, no a un presidente. El centro de Santiago estaba prácticamente sitiado, no se permitía a ningún estudiante transitar y a los grupos que iban en más de 4 los dispersaban. La policía aborda la micro y nos baja. Nos baja diciéndonos que a dónde íbamos, que no estaba permitido que ninguna persona que fuera con uniforme escolar iba a poder pasar a Plaza Italia. Me tocó ver a un amigo que casi pierde un ojo, que le llegó una lagrimógena en la cara. Eso como mapuche lo vivimos todos los días, o sea, no, que se haya vivido acá es como, para nosotros, por lo menos para mí como mapuche, no fue muy sorprendente porque en la Araucanía la cosa es peor. 22.
22, me toman detenido. Es un estudiante. ¡No hice ni una mierda! ¡No hice nada! El gobierno ha sido, me parece a mí, bastante blando en el tratamiento de la situación. Yo no estoy propugnando que sean de a palos con la gente, pero ha habido una manga muy ancha. Y yo creo que el gobierno, al contrario, se replegó y pidió a Carabineros una actitud más bien de contención, hasta que de pronto se fueron un poquitito de manos, ¿no? Me llamo Christopher Rojas y me pillaron los Carabineros como a la 1:15. Estuvieron aproximadamente como media hora pegándome. ¿Qué edad tienes? Tengo 16 años. ¿Dónde estudias? En el Liceo Darío Salas. ¿Quién te golpeó de esta manera tan brutal? Se llama Oscar Reyes Muñoz. ¿Qué grado tiene? No sé, pero es cabo de la 40 comisaría. Sebastián Matías Robles Núñez, 16 años. ¿Qué fue lo que te pasó en el ojo? El capitán Jean-Paul Aravena me golpeó con una luma en la cara. Lo que ha sucedido el día de hoy, yo creo que toma un carácter histórico. Es un día de vergüenza nacional y un día de vergüenza para esta supuesta democracia que se vive hoy en Chile. Los derechos más básicos de las personas, los derechos más básicos de los chilenos, el día de hoy han sido vulnerados. Y bueno, nos está quitando el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión, y se están poniendo como plazo y distintas cosas para que nos podamos manifestar. Nosotros creemos como Confech que eso es una vergüenza y una vergüenza que no estamos dispuestos a aceptar, y por lo tanto el día de hoy hacemos un llamado a todos nuestros compañeros a movilizarse con todas las fuerzas que sean necesarias, a pasar por encima de estas barreras que nos están poniendo, y nosotros como Confech, desde acá, desde esta Confech extraordinaria que hemos citado, nos vamos a la movilización que se está convocando a las 6:30 en Plaza Italia. Muchas gracias y nos vamos a la movilización. Y la represión fue tan grande que la gente salió en la noche a la cacerolazo y creo que es un día que va a pasar a la historia. Ellos tienen el monopolio de las armas, ellos tienen el monopolio de la represión. Nosotros tenemos una herramienta que son la barricada, son la protesta social, la marcha, la huelga, la toma, que ellos nos quieren criminalizar, nos quieren quitar, nos quieren dejar indefensos como los hippies tirando flores. Lo más bello yo creo que eran poblaciones que fueron poblaciones que hicieron parte de la resistencia de la dictadura, como fue Hualpencillo, como fue Lorenzo Arena, como fue La Leonera en Chihuayante, poblaciones que son históricas dentro de los movimientos sociales en la octava región. La gente nunca más quiso ver un espectáculo como el que en algún tiempo se vio en la dictadura. Protestas populares hasta las 4 de la mañana, gente cacerolando durante horas, y era algo que se replicaba en todos los barrios. No era solamente en las poblaciones más populares, en donde la gente puede haber estado marcado por eso, sino que también vimos en Ñuñoa, Las Condes, Providencia, sectores en que la gente se movilizaba, en que se asomaba a sus balcones y tocaba las cacerolas. Todos estos chiquitos
hoy día sentimos que nos merecíamos una respuesta concreta ante nuestra demanda y no la obtuvimos. Básicamente lo que se plantea acá es una profundización de la lógica del endeudamiento como acceso a la educación. No se habla de cómo fortalecer concretamente la educación pública como pilar del sistema educacional en todos sus niveles. Se legitima el lucro, que básicamente hoy día constituye el cáncer del sistema educacional, que hoy día además el 80% de la ciudadanía rechaza. Y tampoco se avanza en cambios constitucionales que permitan que el Estado realmente sea un Estado garante y proveedor de educación. Sentí que el gobierno ya había decidido no entregar las demandas. Dijo, oye, acá nos vamos a poner de aquí duros para adelante. Y claro, después vino el GANE 2.0, el GANE 3.0, como se le llamó. Quizás no se comunicó tan bien por nuestra parte, pero eran las mismas propuestas. El gobierno ha apostado a nuestro desgaste, a marginarnos como sectores ultra. O sea, eso es la apuesta del gobierno. El gobierno nunca ha tenido la intención de negociar y de modificar un ápice el sistema económico, político, cultural, educacional de nuestro país. Ellos vienen a reforzarlo. Pero yo te voy a traer otro. El otro día estaba en un tratador que sirve el salbutamol, ¿ok? O el salmeterol. Estamos sumidos en territorio nacional. Estamos pidiendo exactamente lo mismo, exigiendo, a lo mejor de una forma más radical, que se pronuncien, porque no lo han hecho ni con nuestros compañeros que están afuera, ni con nosotros. Si bien se agradece la presencia de acá de los diputados, parlamentarios que están acá, la solución concreta es el desplazamiento al presidente, que nosotros lo hacemos como estudiantes secundarios y como asamblea. Nosotros le exigimos al Ejecutivo que se haga cargo de todos los problemas que está sucediendo hoy día y que pare el peloteo con el Parlamento, pare el peloteo entre ellos y que se haga cargo con sus carteras de gobierno hoy en día y dé la solución concreta ahora. Lo impactante fue ver cuánto duraron, cuánto fue la resistencia de jóvenes en pleno desarrollo aguantando una huelga de hambre. 65 días los cuales los compañeros no comieron y nosotros íbamos a verlos y los mirábamos acostados en las camas con pálidos, flacos. Yo creo que nos remordía quizás la conciencia y yo creo que lo más fuerte fue para nosotros sentir impotencia al ver que probablemente nuestros compañeros se estaban muriendo y que nosotros no conseguíamos nada con el gobierno. De acuerdo, no hicimos nunca un temporal. Cierto, pero adentro corre viento y ni me... En la mañana recibí un mensaje de texto de la Camila Vallejo. Y el mensaje decía algo así como que qué vamos a hacer. Se puso a llover. El tema es que en ese momento todos los dirigentes, todos los representantes fue como démoslo, o sea, no importa, que lleguen los que tengan que llegar. Para reforzar este movimiento que están haciendo, para reforzar la organización popular que de a poco se está gestando, hay que movilizar, porque el mayor aval que puede tener un movimiento social es la movilización y la masividad de su movilización. Y este es un llamado más grande. No voten más por estos huevones, por favor.
1 millón de personas reunidos en parque por un cambio en la educación. Ahí se nota que tenemos un gobierno intransigente, ahí se nota que tenemos un gobierno el que no escucha. En este preciso momento se inicia la primavera del pueblo de Chile. Tenemos que seguir el ejemplo de los estudiantes. Nuestros hijos nos han enseñado que la lucha se consigue en la calle y ellos han dado un ejemplo valórico. Hay compañeras que no han podido, sus hijos terminar los estudios, han congelado, porque no les alcanza el dinero para poder pagar las universidades. Lo que aquí ha ocurrido es, como digo, una movilización de toda la ciudadanía, de todos los sectores, para que este gobierno escuche. Sin embargo, aún es como conversar con una piedra, con una pared, rebota. Los que matan sin razón. Ustedes nos vieron pacíficamente pidiendo nuestros derechos y la policía nos reprimió. Esto para mí no es nada para lo que han hecho los estudiantes. Sigan adelante, sigan con fuerza y todos juntos vamos a salir adelante por esta fuerza. Que en Chile es necesario ponerse a discutir sobre los temas de fondo del país y dejarse discutir cosméticas que nada han resuelto por años. Ha llegado el momento de que Chile empiece a pensar en todos los ciudadanos, no solo de algunos. El gobierno en general, la institucionalidad política, incluso los partidos políticos, pensaban que esto se podía resolver en la misma forma en que durante 20 años se han hecho las cosas. Entonces esa forma de negociación entre cuatro paredes, en consulta, ya no da espacio. Desde el momento que se hace esta ruptura, lo que posibilita, ¿cierto?, que el hedor que estaba acumulado en esta institucionalidad, en esta democracia de baja intensidad, comienza a florecer en esta primavera. Y eso es lo que posibilita, ¿cierto?, a que nosotros podamos lograr efectivamente ese anhelo de mayor democracia, justicia social, participación, que el pueblo sea parte de la toma de decisiones, es lo que hoy día va a cursar la agenda, por lo menos durante un par de años, porque esto no se va a resolver en un mes, sino va a ser un periodo largo y eso nos obliga
a que la lucha efectivamente vaya teniendo cierta conducción política y social, pero para estos intereses, no para los intereses de los que han administrado durante 20 años el modelo. Los días del viejo Estado están contados. Son las organizaciones populares de base, los movimientos sociales, el nuevo movimiento social chileno, lo que en esta jornada de paro, estas 48 horas de dignidad de nuestra gente que sale a decir basta. Creemos que lo que nos toca a nosotros es darnos una vertiente, una salida revolucionaria desde abajo, de base, clasista, popular, y que sea nuestra gente desde abajo con una deliberación amplia, si está de acuerdo o no con una nueva constitución para Chile. Una de las cosas más fuertes que nos tocó vivir en esos días fue la muerte de Manuel Gutiérrez, el asesinato de Manuel Gutiérrez en manos de un policía. Yo creo sinceramente que a raíz de lo que había pasado, el gobierno no tenía otra cosa que hacer. Tenía que llamarnos a la moneda porque había un menor de edad que no tenía nada que ver con una protesta y que fue injustamente asesinado. No existe otra palabra para lo que pasó con él. Nosotros hicimos alusión del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que firmó Chile el 66. A la fecha actual debería estar implementada la educación gratuita en la educación superior y el presidente no conocía el pacto y nos dijo ¿cómo se llama ese pacto? Y incluso lo anotaron. Fue también muy frustrante, porque cuando él vuelven a hablar, creo que el ministro de Educación ya a señalar como las propuestas concretas, sentimos que nuevamente no había ningún avance. Intervengo al presidente, le digo, señor presidente, lo que usted nos dice ya lo hemos escuchado varias veces y si es que nos vamos con lo que, o sea, si es que la reunión termina ahora, después de que habían pasado alrededor de 2 horas, yo no tengo para qué hacer una asamblea en el Confeche el fin de semana porque ya sé la respuesta. Ni siquiera había una planificación de cómo seguir un espacio de diálogo. De hecho, nosotros, por instancia de nosotros, dijimos, oiga, pero usted se va a ir ahora, ¿qué va a pasar con esto? Y ahí él dijo, mire, con el ministro ustedes ven eso, el día lunes le informamos. Y ahí empezó con toda esta idea de la mesa de trabajo. Y de hecho lo que nos entregaron fue una cuestión muy simple, muy hecha a la rápida. Era una improvisación tal que uno decía, estos tipos realmente quieren que nosotros salgamos dándole en la prensa, pero lo más duro posible. Está en el marco de una primera instancia de diálogo, donde se transparentaron las posturas de los distintos actores, donde también estamos conscientes que faltan muchos otros actores más. Vamos a preparar un acta respecto a lo sucedido en la reunión para que nuestros compañeros tengan todos los elementos y sean ellos los que decidan si es propicio, si están las condiciones y el escenario para poder entrar a una mesa de trabajo o no. Por tanto, lo importante es señalar en este momento que existe la voluntad de avance, que ya se transparentaron lo suficientemente las posiciones y ahora son nuestros compañeros los que tienen que tomar la decisión. La primera reunión que tuvimos, justamente lo que se nos planteó por parte del ministro Bulnes fue hacer una agenda de varias semanas en las que se discutieran varios temas, los temas fundamentales, para ver si es que habían acuerdo o no. Y que en esas semanas se fuera viendo cómo se avanzaba. Entonces ahí nosotros dijimos, oye, esta es la misma cosa que pasó el año 2006 cuando se prometió lo mismo, hacer una gran transformación a través de varias reuniones y no pasó nada. En ese momento nosotros dijimos, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero queremos un diálogo para tratar los temas centrales de esta movilización y temas que nosotros creemos que pueden generar cambios profundos.
Lamentablemente, al iniciar las conversaciones nos encontramos con varias trabas. Se puso efectivamente en una primera instancia como condición el regreso a clases. No se respetó el acuerdo de que hubiera un actuario, que se redactaran actas públicas, tanto tuvimos que solicitarle a una de nuestras compañeras de la mesa ejecutiva que redactara, pero además no estuvo la parte de la cartera de educación, los gastos que tiene proyectado el Ministerio de Educación en materia educacional. Y eso obviamente dificulta algunos aspectos, hubieron tensiones efectivamente, pero logramos hacer prevalecer al final de la reunión una de nuestras demandas principales, que es la gratuidad, y que va a ser el principal tema que se discuta en la próxima reunión. Pero el día domingo, Sebastián Piñera, en el Congreso de la Unidad Demócrata Independiente, plantea que bajo ningún punto de vista va a haber gratuidad en nuestro país porque es imposible. Se solicitó desde la mesa tener dos propuestas. Nosotros queríamos conocer cuál es la propuesta del gobierno. Y en el fin de semana nos damos cuenta de que su propuesta es que no estamos de acuerdo y por tanto lo que nos va a poner sobre la mesa no va a ser la gratuidad ni cómo avanzar en ella. Y dijimos, y bueno, a pesar de eso, vamos a ir. El CONFECH presentó su proyecto. Nosotros llegamos con una propuesta de más de 100 hojas, analizando todo el modelo educativo actual y por qué proponemos la educación gratuita, de dónde sacar los recursos. Ahí proponíamos la reforma tributaria, renacionalización del cobre. Nosotros en un acto de solidaridad lo respaldamos, pero también presentamos nuestro proyecto de ley. Y al último vino el proyecto de ley presentado por el gobierno, en donde no era nada más que el GANE y se planteaba la gratuidad para el 40% de las clases sociales. Así como que sacaron los puntos de financiamiento estudiantil del GANE y lo pusieron en un PowerPoint y lo presentaron. Esto del financiamiento a la demanda, de subsidiar a las instituciones privadas a través de beca y crédito. Y el gobierno, cuando da su propuesta, no avanza ni un centímetro, ni un milímetro de lo que habíamos hablado desde hace 5 meses. Nosotros nos dimos cuenta que la agenda era el GANE, era lo mismo. La agenda que nos propuso el presidente en la moneda era el GANE. La agenda que nos propuso Bull en toda la reunión era el GANE. Conversamos en la misma mesa con los compañeros de la ASE, estábamos cerca, y ellos nos dijeron de que no podían continuar por mandato de sus bases en un espacio así, porque si es que no habían cambios reales a lo que había presentado antes el gobierno, mostraba intransigencia y ellos no podían continuar. Y la CONES dijo lo mismo. Bueno, hoy como organizaciones de estudiantes secundarios, incluida la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios y la Coordinadora de Estudiantes Técnicos Profesionales, hemos decidido de poner nuestra participación en la mesa de conversación y en cualquier diálogo con los gobernantes. Estamos en presencia de un gobierno que a pesar de que nuestro movimiento por una educación gratuita y sin lucro posee más de un 89% de aprobación de la ciudadanía, no quiere escuchar los gritos de nuestro pueblo, que ya sosteniendo 5 meses de movilización sigue exigiendo su derecho a la educación. Hoy hemos presentado un proyecto educacional titulado Sistema Nacional de Educación Estatal, gratuito, de excelencia y con control comunitario. Esta propuesta la veníamos levantando hace ya 2 meses, preguntando asamblea por asamblea, barrio por barrio y liceo por liceo qué elementos debíamos agregar y cuáles debíamos quitar. Pero el gobierno ha cerrado la puerta en la cara a nuestra propuesta y cerrando la puerta también en la cara a toda oportunidad para obtener la educación gratuita. Hoy,
Y ante un gobierno que no piensa transar los intereses de su clase, la clase política y la clase de los empresarios de este país, la responsabilidad de crear una educación gratuita es de todos. ¿Qué le presentó el gobierno a ustedes? Bueno, el gobierno ha presentado una propuesta que en realidad ha sido bastante eficiente para con los estudiantes secundarios. Nosotros consideramos que no ha sido mucho más que el GANE. Ha presentado, por ejemplo, becas universitarias que incorporan solamente a 1000 estudiantes, sabiendo que hoy existe un universo de estudiantes de educación superior que incorpora cerca de 1 millón de estudiantes. Ha seguido incorporando un sistema de becas y créditos cuando nuestra principal demanda ha sido reformular el sistema educacional completamente para tener una educación de un nuevo tipo. Una reunión demasiado prolongada, dura, difícil y que no llegamos a ningún acuerdo. Una reunión en la que las posiciones, sobre todo de la autoridad, se mantuvieron muy intransigentes. Ellos no han cedido un centímetro en cuanto a los cambios de fondo e insisten en entregar ciertas concesiones económicas para superar este problema. David, ¿cuál es la resolución de la CONFECH frente a la mesa de... Quiero resaltar, primero que todo, los estudiantes de la CONFECH nos subimos con mucha confianza de que se iba a avanzar en este proceso de discusión. Primero, hemos presentado todas nuestras fuerzas, nos hemos sentado, hemos conversado, hemos analizado las propuestas, aunque parecen bastante ambiguas por parte del Ejecutivo, los estudiantes decidimos sentarnos con bastante desconfianza. Pero el ministro ni siquiera da un guiño de querer avanzar en las demandas de los estudiantes. Es por esto que los estudiantes de la CONFECH decidimos no seguir más en esta mesa de conversación, no seguir más y apoyar al colegio de profesores y apoyar a los estudiantes de la ACES y de la CONES. Estamos decepcionados de cómo ha actuado el Ejecutivo. Esto quiere decir que en 5 meses, en donde nosotros hemos construido documentos, en donde nosotros hemos mostrado un guiño, volviendo a nuestras clases para terminar el primer semestre, en donde está la muerte de un estudiante, Manuel Gutiérrez, en donde en este momento están desalojando la Universidad Católica en Valparaíso, el gobierno no ha cedido en nada. Los estudiantes estamos convencidos de que lo que hacemos es lo correcto. Lo que hacemos es lo correcto. Un derecho, el derecho a educarse gratuitamente en Chile, el Ejecutivo hoy día, la derecha, no lo quiere entregar. Es por esto que nosotros no vamos a seguir en esta mesa. Y le damos la información a todos los chilenos, a la mamá, a los papás, a los tíos, a los sobrinos, que por favor, hoy día nos apoyen con nuestra demanda, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los gays, a las organizaciones sociales, ¿me entienden? A los sectores sindicales, a las juntas vecinales, a las universidades, a los profesores académicos de las universidades, que por favor nos apoyen, que hoy día el gobierno ha dado una señal clara de que va a endurecer su postura y nosotros no hayamos más que recurrir que a la ciudadanía. Por favor, que apoyen nuestro movimiento. Los estudiantes de Chile hoy día estamos unidos, no estamos quebrados y vamos a seguir luchando por la educación gratuita, de calidad y financiada por el Estado. ¿Qué pasa con Vamos a otorgarle becas a todos los alumnos de educación superior que pertenezcan a aquellas 40% de familias más vulnerables. También estamos dando un paso profundizando la gratuidad para también incluir un sistema de becas en combinación con crédito para aquellos alumnos del 20% siguiente, derechamente pertenecientes a la clase media. Los estudiantes nos están pidiendo gratuidad para el 100% de aquellos que asistan a las universidades del Consejo de Rectores, de las que están representados hoy día. Nosotros no creemos que una política educacional correcta sea finalmente darle gratuidad también a los ricos. No corresponde que los pobres terminen subsidiando la educación de los ricos, y esto está marcando una diferencia fundamental en la postura que sostienen ellos versus la postura que sostiene el gobierno. Nuestra demanda de la educación gratuita se sustenta sobre la base de la renacionalización de los recursos naturales y o la reforma tributaria.
Es falso que los pobres vamos a financiar a los ricos en la educación, ya que, en definitiva, el hecho de la reforma tributaria y la renacionalización de los recursos naturales va a hacer que los ricos, a través de sus recursos, de pago de impuestos, van a tener que financiar la educación gratuita y de calidad para todos los chilenos. Y eso, para la derecha económica, es mucho más caro que pagar un arancel de 2 millones de pesos por cada uno de sus hijos. Solucionar el problema a través de becas y créditos no nos sirve. Hoy día necesitamos un cambio estructural para toda la educación en su conjunto. El punto era 100% gratuidad o nada. Nos pueden decir intransigentes, nos pueden decir lo que quieran, pero esta es la demanda que han entablado los estudiantes secundarios de Chile. Nosotros hemos llevado a cabo esta acción debido a la última rompimiento que existió de la mesa de diálogo. Nosotros comprendimos que tuvimos que radicalizar el movimiento estudiantil, si no tanto en el actuar, más bien en la conciencia. Por lo tanto, consideramos que la única salida de este movimiento estudiantil tienen que ser las herramientas populares, ya sea plebiscito, ya sea una asamblea constituyente popular, pero el objetivo transversal tiene que ser la organización y la autogestión de las organizaciones populares y que desde la fuerza se pasa al poder. Lo importante de esta movilización es el cambio cualitativo que se generó en la mente de toda una juventud chilena. Porque después de todos estos años de supuesta transición, en la que era una calma, nuestros padres iban a votar por si salía la concertación o la derecha, y eso se reducía a la política en Chile. Y esta irrupción juvenil ha mostrado que hay otras cosas que hacer, que hay otros campos que ocupar, que hay otras alternativas que realizar todavía, que están por realizarse. Simplemente como un ejercicio de soberanía, de inteligencia y de racionalidad, tú puedes llegar a persuadir a todo el mundo que es necesario cambiar este sistema pacíficamente, racionalmente. Aquí hay una mayoría que se está expresando que plantea cambios profundos al modelo de sociedad que tenemos, al modelo de Estado, al modelo neoliberal. ¿Cómo asimilar esto? ¿Cómo canalizarlo, conducirlo a algo, una victoria? El proceso ya ha trascendido lo que es la educación. Hoy vamos por un cambio social más grande. Hoy hay que cambiar la salud, hay que cambiar la vivienda, hay que cambiar la educación. La educación es un gran paso porque puede cambiar la visión que tiene el hombre acerca de la sociedad. Y la sociedad necesita, tras ya 500 años de capitalismo, cambiar. Cambiar y tener un modelo de vida mucho más justo en el que la gente sea los protagonistas.
son estudiantes. Está todo en nuestras manos, hablamos y hacemos, el poder está en nosotros, hacemos lo que queremos. No nos mentiras, todos solo defendemos, somos varios que queremos ese cambio verdadero. Está todo en nuestras manos, hablamos y hacemos, el poder está en nosotros, hacemos lo que queremos. No nos mentiras, todos solo defendemos, somos varios que queremos ese cambio verdadero. A la clase política le importa solo su trasero, forman más zombies que produzcan su dinero. Queremos igualdad, decisión y oportunidad, que no nos designen a gente que nos hace mal, gente ajena tomando decisiones, realidad paralela plasmada en canciones mientras todos se dan cuenta, bajas más en las encuestas.